Tenemos explotación agropecuaria juntamente con mi tío, que es socio de esta explotación, y este campo lo adquirimos en el año 96. Este campo era parte de una estancia muy importante que había acá, que se llamaba La Pitangua, propiedad de una familia muy tradicional y una de las fundadoras de Maisonave, que era la familia Cantarela, que bueno, uno de sus integrantes nos vendió este campo en el año 1996, y desde entonces es que estamos trabajando y renegando a veces con las inundaciones y otras veces en mejores épocas disfrutando de las buenas tierras de este lote. Hemos tenido que soportar un par de inundaciones importantes, una entre el año 2000 y 2001 y la segunda en el año 2017. Bueno, la topografía del terreno, ustedes la van a ver, lógicamente se presta para este tipo de fenómenos, ¿no? Son campos que tienen bajos importantes, que tienen lagunas que son casi perennes, pero de todas maneras las importantes lluvias de esos años han hecho que los daños de las inundaciones fueran muy importantes. Y es así como que tanto en uno como en otro año, aparte de las pérdidas y de los problemas lógicos que traen las inundaciones de los lotes, después quedan los daños, digamos, colaterales, que es la subida de las napas. Son aguas saladas acá abajo, te deja el suelo salino y por lo tanto improductivo por más años, ¿no? También es cierto, lo que deja de producir el bajo en esas inundaciones muchas veces te lo compensan las lomas, porque las lomas reciben lluvias extraordinarias y la potencialidad de la tierra, más allá de los bajos, es muy buena y por ahí uno alcanza a compensar un poco, ¿no? Pero lo cierto es que la inundación no termina cuando deja de llover en estos campos, sino que por un par de años o más tal vez sufrimos la salinidad del terreno por la suba de las napas consecuencia justamente de las inundaciones, ¿no? Más allá de los problemas que hay para la recolección de la cosecha, las encajadas de las máquinas, las renegadas para sacarlas, y bueno, para sacar la producción, tenemos la ruta ahí muy cerca, pero muchas veces los barros y la falta de piso por la suba de las napas nos hace muy difícil llegar hasta la ruta, que la tenemos ahí nomás. Claro, y justamente lo sufrieron ustedes allá por 2001 y también creo que la región y el país. ¿Por qué digo el país? Porque estamos sobre la Ruta Nacional 188 y allá por aquella época el agua, digamos, se llevó a la ruta. Es decir, por meses estuvo cortada esta ruta y había que hacer, digamos, todo un rodeo allá por Luis y por otros pueblos de la zona para poder seguir a Mendoza o para seguir a Buenos Aires. Sí, exactamente. En el año 2001, la Ruta 188, todos sabemos, una conexión muy importante entre Mendoza y Buenos Aires, y durante un buen tiempo de las inundaciones los esfuerzos para que no se cortara fueron importantes, al punto de que Vialidad vino y con máquinas y levantó todo el terraplén de la ruta del lado norte, porque el agua aquí discurre para el sur, pasa para el campo de enfrente. Pero claro, al levantar este terraplén, el agua la embolsamos toda en nuestro campo. Entonces, o sea, en ese momento el daño fue muy importante, porque aparte del agua normal de una inundación, nos quedamos con todo lo que embalsó Vialidad. Sí, realmente perdimos muchos sembrados nuevos, perdimos por anegamientos alfalfas que estaban implantadas muy lindas, y después finalmente los esfuerzos de Vialidad por no cortar la ruta fueron estériles, la ruta se terminó cortando y nos quedó agua por mucho tiempo, y la ruta estuvo cortada mucho tiempo también, porque desde entonces esta ruta fue levantado el terraplén 2 metros y algo, para que las próximas inundaciones no la volvieran a cortar. Fue así que en el 2017 el levante de la ruta ya fue lo suficientemente positivo como para que el agua discurriera normalmente para lotes más bajos, que son los de enfrente.
Ante las inundaciones, el agua cubre las lagunas que uno puede ver tranquilamente aquí a 300, 400 metros. Pero cuando la lluvia termina, el agua sigue subiendo. La presión que ejerce el agua de la parte sur, del sur de Córdoba, que viene para acá, lógicamente buscando lotes más bajos, hace que el agua por 15, 20 días siga subiendo y uno ve cómo se le viene el agua encima y uno ve que el agua que estaba a 300 metros, un día la tenés a 50 y otro día la tenés acá, y en esta zona, por ejemplo, hemos tenido adentro de la casa entre 40 y 50 centímetros de agua. Por supuesto, todos los corrales anegados, los hilos, todo esto, yo después te voy a mostrar alguna foto de esa época, estaba todo anegado esto. Claro, para que tengan una idea, cuando uno pasaba por la ruta, el agua superaba la altura de las ventanas, para que la gente tenga idea. Sí, sí. Y los corrales estaban todo bajo agua. Bajo el agua, es decir, no se veían los postes de los corrales, esto era todo agua. Era todo agua, sí, sí. Y ya te digo, toda esa inundación de lo que es el puesto propiamente dicho, tiene que ver con la presión que ejerce el agua que viene de Córdoba y que hace que después de la lluvia importante, el agua siga creciendo y se extienda hasta esta parte. La casa desde entonces está prácticamente abandonada porque bueno, queda todas las consecuencias propias de tenerla durante mucho tiempo con agua adentro, ¿no? Con respecto a cómo se pudieron recuperar, digamos, de a poquito fueron dándole también a ese terreno y a esa agua para seguir con sembrados. Sí, lógicamente que la incorporación de la tecnología y de los conocimientos tecnológicos de los ingenieros agrónomos, las nuevas técnicas agronómicas hacen que la recuperación de los terrenos se hagan más rápida y que seamos mucho más eficientes. Hoy, en la mayoría de los lotes, hoy también con un buen año como hemos tenido, tenemos muy buenos sembrados, muy buenas perspectivas para una cosecha que la tenemos ahí nomás muy cerquita, y seguramente que tiene que ver tanto con la incorporación de tecnología en maquinarias como de conocimiento también que a lo largo de los años hemos ido recibiendo de parte de los ingenieros y de los técnicos que nos asesoran, ¿no? No es precisamente un campo donde guardemos maquinaria y eso porque bueno, la cercanía de la ruta nos hace que resguardemos estos bienes en otros lugares, en otros campos que tenemos ahí en Lote 11, acá cerca. Pero de todas maneras sí, todo esto que como decía era una laguna, hoy son tierras productivas, con buena producción de forraje y buena producción también de cereales, de oleaginosas, que hemos ido, como te decía, incorporando con nuevas técnicas agronómicas. O sea, tendríamos que en este caso reconocer el trabajo y el conocimiento de las personas que nos han asesorado en estos tiempos para poder salvar esas contingencias, ¿no? También algunos cerdos, ovejas, hay un espacio aquí para animales un poco más chicos que en este caso los vacunos. La producción de nuestra firma tiene que ver con la hacienda. Después de los animales más chicos, Marcelo, la persona que trabaja con nosotros desde hace ya como 25, 26 años, es quien tiene esa producción, la mantiene y también le sirve como medio de vida. Con respecto a su profesión, es usted abogado, puede tranquilamente, por lo que vemos, estar aquí, manejar el campo y también dedicarse a esta actividad allí en General Pico. Compagino un poco las dos cosas. Yo soy nativo de Parera, la gente en Parera me conoce y bueno, tengo muchos clientes y amigos con los cuales trabajo como abogado. También nosotros tenemos estudio en General Pico y también trabajamos ahí. Y por supuesto que también le dedicamos al campo, que es algo que hemos ido incorporando superficies desde el año 88, 89, y que bueno,
de alguna forma amalgamamos las dos cosas para tener una forma de vida interesante. ¿El nombre del puesto se lo ponen ustedes? ¿Ya estaba? No, nosotros cuando adquirimos este campo, como le decía, que era parte de la estancia La Pitangua, este era el puesto de la estancia La Pitangua. Y nosotros conservamos el puesto, me parecía que era lógico conservarlo y por otro lado, con ese nombre ya se conocía y quedó. El puesto era un puesto, este lote tiene 515 hectáreas y era una partecita de la estancia que está cruzando la calle. Bueno, ¿cómo ve este año entonces respecto a la cosecha? Nos contaba, viene bien, ha llovido lo suficiente. Las expectativas de este año son muy buenas. Los lotes han recibido agua, no sé si tan a tiempo, pero sí han recibido agua suficiente como para que tengan un buen desarrollo, tanto de soja como de maíz. Y bueno, estamos ahí cerquita, pero muchas veces hemos tenido la cosecha ahí a tiro de onda, como me gusta decir a mí, y por ahí no la veas hasta que no la tengas en la bolsa, no la cuentes, ¿no? Esta es la realidad de la gente que trabaja en el campo. Como se suele decir, es una industria a cielo abierto y con todos los riesgos y las contingencias que puede traer una tormenta, un temporal, un granizo, estas cosas, nunca la dejamos de tener en cuenta. De conocimiento que tengo por conversaciones que tuve con el señor Juan Cantarella. Juan Cantarella era un hombre muy inquieto, muy inteligente, un recopilador de cosas que tenía acá justamente en Maisonave, un muy hermoso museo, muy lindo, y era uno de los integrantes de la familia propietaria de estas tierras. Hablando con él, me comentaba que las piezas que tenía dentro de su museo, que pertenecían a las antiguas poblaciones de esta zona, que no eran otros que los indios ranqueles, las había recopilado en estos campos, justamente caminando estos campos. Él me contaba que lógicamente la presencia de lagunas de lluvia, lagunas de agua dulce, lo hacía muy tentador para que las tribus asentaran aquí sus tolderías. Y por eso tener agua no solo para su consumo, sino para el consumo de los animales. Entonces, toda esta zona, según me ha contado el señor Juan Cantarella, ha sido tierra que aprovechaban los indios para asentarse, y prueba de ello es todo lo que se ha encontrado, lo que él tenía en su museo, además de otras muchísimas cosas que no tienen relación justamente con los ranqueles, pero bueno, dentro de su espacio, las cosas que tenían los indios ranqueles, él me contó que las había recopilado de los costados de todas estas lagunas de acá. Incluso Marcelo, el muchacho que trabaja con nosotros, también ha encontrado en su momento boleadoras, bolas de boleadoras y algunas otras cosas que pertenecen a aquellas tribus, ¿no? Este campo tiene 5.000 y algún metro de largo, y en el límite sur es la ruta 188 y en el límite norte es el terraplén del ferrocarril que une Buenos Aires con Mendoza, y que une, por ejemplo, Maisonave con Quetrequén, ¿no? Bueno, uno puede ver que el terraplén del ferrocarril tiene más de 2 metros en toda la traza del campo. O sea, han levantado a pala buey, carretilla y horas hombre, han levantado 5.000 metros de terraplén de 2 metros, lo que da la pauta de que el campo y la zona es realmente bajo y que necesitaban, para hacer pasar el tren, realizar un trabajo tan importante como el que hicieron. Incluso en la mitad del campo, sobre el terraplén del ferrocarril, hay una gran alcantarilla, una alcantarilla muy importante, que bueno, durante las inundaciones dejaba discurrir el agua del norte hacia el sur y cortaba este campo al medio.
Y también otro recopilador de cosas viejas, un hombre que tampoco ya existe, el señor Viñolo, me dijo que él conservaba un mapa original de los ingleses cuando hicieron el trazado de las vías, que tenía marcado en ese espacio que yo les cuento, un arroyo, arroyo El Piquillín. Esa versión la tengo de él y nunca la escuché de otra persona, pero bueno, él decía tener un mapa con la traza de ese arroyo. Lo que bueno, da la pauta de que Plato de Agua y Hondonada indudablemente están bien puestos. En los años en que ellos hicieron ese trazado, con las pocas maquinarias que tenían en esa época, y hacer semejante obra a horas hombres y prácticamente a brazo de hombre, indudablemente el bajo era importante, ellos lo previeron bueno, de esa forma lo pudieron pasar, ¿no? Pues sí, pudieron hacer llegar el tren seguramente en la traza tendrán otros tramos parecidos, pero bueno, salvaron estos bajos con semejantes terraplenes. Sergio, ha sido un gusto que nos haya recibido aquí en su campo. Gracias por recibir también a Historias de la Pampa, este programa a través de la TV Pública Pampeana. Le agradecemos por este espacio, por este programa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llegar hasta acá, por hacer conocer la historia de este pedacito de suelo pampeano, y también quiero felicitarte porque sé del éxito de tu programa y seguramente será el principio de una serie de grandes programas que vamos a tener oportunidades por la TV Pública Pampeana. Muchísimas gracias. Bueno, yo hace más o menos 27, 28 años que estoy acá, trabajando. Entré en la sociedad y después, bueno, me quedé con el patrón que tengo ahora. Y bueno, hemos vivido de todo acá. Hemos vivido inundaciones, seca, y bueno, y acá estamos. Con respecto a las inundaciones, bueno, el agua en un momento pasaba, digamos, el marco de la puerta, para que la gente tenga idea, sí, casi sí. 1,5 metros, 2 metros de agua. Bueno, en la inundación del 2001, bueno, fue menos agua que en la otra inundación del 2016, 2017, por ahí. En la primera inundación había 20 centímetros de agua, pero ya en la segunda inundación ya llegaba casi hasta la mitad de la ventana, más o menos. También hablábamos con el dueño de aquí, hay un arroyo, se hablaba de un mapa que puede haber un arroyo dentro del campo, y hay lagunas que estamos viendo ahí en imágenes donde has tenido la posibilidad de andar por allí y encontrar algún objeto indígena. Sí. Bueno, nosotros tenemos, acá el campo lo corta la laguna en 3 partes, así que sí, hemos encontrado alguna boleadora, algunas cosas así. ¿Y cómo le fueron ganando al agua en este caso? ¿Hemos sembrados ahora? ¿Fue esto de a poco? ¿Qué? Sí, bueno, en la primera inundación, bueno, tardó mucho tiempo en secarse y bueno, después se sembró y se recuperó bastante. Y bueno, en la segunda ya fue más grande la inundación, más agua. Y bueno, sí, sembrándola y acomodándola se fue acomodando, sí. Con respecto también a tus animales, sentimos de fondo bailar algunos chivitos por allí. Contanos
¿Cómo trabajas esa parte aquí en el campo? Sí, bueno, eso tenemos ahí de todo. Chivo, chancho, ovejas. Sabíamos tener muchas gallinas, muchos pavos, pero bueno, después de la inundación y eso ya no los criamos más, porque ya no se podía. No se podía. Con respecto a los chivos, vemos, escuchamos ahí balar, con ovejas están mezclados, digo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí andan todos juntos. Sí andan chivo y oveja todos juntos. Eso. Pero teníamos oveja primero, después un día mi mamá le trajo a los chicos una chiva y ahí empezamos. Ahí empezamos a tener y bueno, se empezaron a criar y se empezó a aumentar la cantidad, así que ahora hay unos cuantos. Mi mamá es nacida por Loma Largo y mi mamá se viene un poco más acá, para el lado de Niwil, por ahí. Mi papá es de más acá, del lado de San Rafael, por ahí. Así que sí, traemos una costumbre media de ahí. De los chivos sobre todo, porque digo, no es muy normal acá en el norte de La Pampa, sí ovejas, pero el chivo no es tan común por acá. No, chivo acá no, acá en la zona no hay. No, hay muy pocos que hay. Bueno, hablando de cosas también poco comunes, pero sí, me contabas vos que has tenido algunos daños, por ejemplo, por parte de los pumas, ¿no? Es decir, estamos sobre una ruta, mucho tránsito, mucho ruido, pero a pesar de esto, hay pumas aquí en la zona. Sí, a pesar que hay mucho movimiento, mucha playa y no hay monte, sí hay, siempre aparecen, sí, siempre hay. Por ahí hacen algún daño, sí. Nosotros venimos de raíz del campo. Casi nosotros los criamos en el campo y bueno, y yo seguí en el campo. Yo seguí en el campo, mi hermano también y mi hermana también. Y ya el otro hermano ya no y mi hermana tampoco. Y bueno, los chicos míos, tengo 3 hijos, 2 varones y una nena. Y bueno, también se criaron acá, los chicos. Se criaron acá y bueno, los chicos, tengo una hija estudiando en Pico, estudia veterinaria y después los otros 2 hijos son mayores, están en el sur trabajando. A ella le gustan mucho los caballos, dice, si estudio veterinaria es para dedicarme a los caballos. Sí. Y respecto a vos también te gusta el tema de las sierras, participás de las sierras. Sí, esa es una parte que la llevamos puesta, ¿no? Y bueno, sí, cuando hay sierra, estamos, sí. Si podemos, estamos, sí. Y jineteada también, seguramente. No, jineteada no. Yo nunca. Digo, participar, ir a ver. Sí, eso sí. Porque tu hermano también justamente ha sido uno de los jinetes por ahí reconocidos aquí en la zona. Es el caso de tu hermano Yamil, ¿no? Claro, mi hermano Yamil sí anduvo mucho y después mi hijo también hizo una parte, unos años también le hizo la jineteada y después ya, bueno, mi hijo se fue al sur y ya no pudo hacerlo más. Marcelo, te queremos agradecer el tiempo por habernos recibido aquí en tu casa, compartido este fuego, estos mates, así que lo que quieras decir en la final de esta nota. Bueno, muy agradecido por haber venido, por haber y por transmitir todo esto, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias.